quiero invitarles a ustedes a que pasemos a nuestro primer diálogo matutino de la mañana de hoy. Tenemos vía link el doctor en Historia y Sociología con maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Fue miembro del movimiento 14 de julio, fue profesor o es profesor del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento se desempeña como director del Archivo General de la Nación, pero sobre todo tenemos el respeto porque es autor, además del libro de consulta obligada de los estudiantes en las escuelas y en las universidades de la historia social y económica de la República Dominicana. Recibimos con mucho respeto y mucho placer al profesor Roberto Casá. Bienvenido, buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, mi disculpa de la tardanza. No, no se preocupe, no se preocupe, aquí estamos. Profesor, Oscar Pérez, Providencia Rossi, me acompañan en la mañana de hoy para compartir con usted estos temas, porque justo en el día de ayer domingo se conmemoró en la República Dominicana el 57 aniversario de la gesta de abril. Pero para muchos esta gesta le llaman revolución o le llaman guerra. A mí me gustaría que empecemos por ahí, profesor, que describamos cuál es la diferencia entre estos dos términos, guerra y revolución, y partiendo de ahí, cuál es el significado que podemos darle o cómo vamos a denominar a esta gesta de abril del año 1965. Bueno, a mí me gusta llamarlo Revolución de Abril. Es uno de los términos, sí, se habla de Guerra de Abril, porque hubo un proyecto que comenzó a ejecutarse de una revolución, que era la revolución que necesitaba el país después de la muerte de Trujillo. Era un cambio democrático, integral, una puesta en vigencia de la Constitución del 63, es decir, de un régimen de libertades, de un régimen de reformas sociales. El sistema oligárquico fue derrocado en este momento, es decir, no se hubiera tratado solamente del retorno del gobierno de Bosch, sino de algo más, de un cambio trascendental en la historia. Desde luego, como ustedes todos sabemos, esto fue impedido por la intervención de tropas de Estados Unidos el 28 de abril y ya ese proyecto de revolución, ya prácticamente triunfante, solamente quedaba el reducto de San Isidro que se iba a rendir en cuestión de horas. Por esto los generales de San Isidro piden la entrada de las tropas de Estados Unidos, de manera que ya era un hecho consumado que es impedido por la presencia de las tropas de Estados Unidos. Ahora, el hecho mismo de que el pueblo en armas sostuviera un gobierno ya le da una connotación profunda a este acontecimiento. Profesor Casar, Oscar Pérez de este lado. Para mí es un honor poder conversar con usted. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido la importancia de la Revolución de Abril en términos geopolíticos para la zona de Latinoamérica como para la República Dominicana? Porque yo he visto muchos autores extranjeros, Alfredo Jalife en México, Borón en Argentina, que le dan una importancia trascendental a lo ocurrido el 25 de abril, pero que en República Dominicana como que eso no, como que no se le da esa importancia. ¿Cuál ha sido realmente la importancia desde el punto de vista geopolítico y en términos nacionales del significado de la Revolución de Abril? Mire, yo creo que el caso nuestro dominicano comenzó una tendencia de militares progresistas. No solamente fue un precedente de lo que era posible y conveniente a nivel latinoamericano de una revolución democrática, y fue un ejemplo en esos años, sino también que alertó como precedente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas fueran un factor de cambio. Y en efecto, eso es parte de la historia de la Revolución de Abril. No fue solamente un hecho popular, fue un hecho también de las Fuerzas Armadas, de que en un sector académico democrático formado en el propio Trujillato, en la época de Trujillo, reaccionó y se planteó un programa democrático de apoyo a la legalidad, porque esa era la base
De manera que si vemos casos posteriores de militares como los de Perú, Velasco Alvarado, Panamá con Torrijos. Torrijos, años después Hugo Chávez en Venezuela. Venezuela y alguno que otro más, entonces, porque a veces fueron intentos fallidos, vemos la importancia que tuvo a nivel latinoamericano ciertamente la figura de Camaño y de los militares constitucionalistas. Eso es correcto. Y bueno, a nivel dominicano, la importancia es que es el hecho necesario, fue el hecho que se estaba esperando después de la muerte de Trujillo, porque la muerte de Trujillo no fue seguida de una revolución, fue seguida de un compromiso conservador de liquidar, claro, la autocracia trujillista, que no se correspondía ya ni siquiera a esto con el plan de los norteamericanos, de los delegados diplomáticos estadounidenses que querían un trujillismo sin Trujillo, como luego se implantó con Joaquín Balaguer, pero la resistencia popular hizo imposible la continuación del trujillismo en los términos que Estados Unidos quería a través de John Kennedy para impedir una revolución precisamente, porque Estados Unidos tenía el propósito de evitar la segunda Cuba. Yo quiero señalar que como planteamiento era absurdo. En la sociedad dominicana no había condiciones para una segunda Cuba, no era el propósito. Por lo menos el 24 de abril todo el mundo estaba unificado alrededor de la idea de la reposición del gobierno de Bosch, el derrocamiento del triunvirato con todas las consecuencias que eso tenía, más nada. Había, claro, una presencia masiva de militantes de la izquierda, partidarios del socialismo, pero en ese momento eso no se planteaba. Es decir, había una unidad de criterio de todo el mundo, sobre todo de la gente, el actor fundamental de ese proceso que fue el pueblo. El pueblo no pensaba en eso, sino en derrocar un régimen corrupto e ilegítimo, ilegal, e imponer de nuevo el retorno al orden constitucional legal y legítimo. Profesor, bienvenido una vez más a Levántate New York, Providencia Rossi, de este lado. ¿Cuál fue el detonante para que la guerra intestina, la revolución intestina de los dominicanos se convirtiera en una guerra patria? Bueno, la resistencia de San Isidro, fíjese, los constitucionalistas pensaron, los dirigentes del movimiento Enriquillo, que así se llamaba, el grupo conspirador dirigido por el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, que con la movilización de ellos, o sea, con el contragolpe de Estado, iniciado en 2 campamentos militares y luego al otro día ya seguido por todas las guarniciones del país, con excepción de de San Isidro y de una, creo que Mao, ya se volvía a la normalidad constitucional. No fue así porque por la presión de los agregados militares de Estados Unidos. El 24 de abril en la noche, ya en el Departamento de Estado, se tomó la decisión de la intervención militar. Eso no fue el 28, eso estaba ya programado. Desde luego, Estados Unidos trató de evitar llegar a ese extremo por razones de prestigio internacional y entonces pospuso a ver si los militares dominicanos de extrema derecha, el núcleo ultraderechista de San Isidro, lograba aplastar a los militares constitucionalistas. No fue así, eso se saldó claramente el 28 de abril, el 28 de abril, y el 27 de abril, perdón, el 28 de abril ya en la tarde, la noche, llegaron a Jaina las primeras unidades de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Profesor, a mí ¿por qué no vuelve el profesor Bosch cuando se le pide que vuelva? ¿Hubiera cambiado el curso de la historia de Juan Bosch haber vuelto a la República Dominicana a asumir su posición? Yo creo que no hubiera cambiado, a pesar de la importancia que tenía el liderazgo de Bosch, porque era el presidente
y designado presidente, solo que en su ausencia fue puesto provisionalmente por los propios militares el doctor Molina Ureña, que había sido el presidente de la Cámara de Diputados, era el que le correspondía la presidencia en ausencia del presidente Bosch. Pero fíjese, el presidente Bosch no podía retornar al país, él estaba en un estado virtualmente prisionero en Puerto Rico. Es decir, lo que se ha dicho, que él no tuvo las agallas, la valentía, eso no se corresponde con la realidad. Él no podía ni siquiera plantearse eso, estaba vigilado. Y se lo digo porque un amigo mío iba a la casa de Bosch todos los días y él me dice que para entrar a la casa, desde antes del 28, del 24 de abril, había que identificarse ante agentes del FBI. Es decir, si Bosch no tenía esa capacidad, o sea que ha habido acusaciones sin fundamento, eso estaba fuera de posibilidad, pero de todas maneras el líder aclamado por la población, el que se designó como el depositario legal del poder, era Juan Bosch. Se ha dicho en algunos sectores del país que eso fue un acto de cobardía del profesor Bosch, no retornar cuando se le pidió. Pero es que, como yo le digo, es que eso no era posible. No hubo tal cobardía. No, para nada. Es que no podía hacerlo. Profesor, ¿cuáles eran las características generales de esa Constitución del 63, a la cual se oponían tanto los militares conservadores y la oligarquía dominicana, que podía ser, que ellos veían como un peligro para su existencia? ¿Cuáles eran los motivos, las bases fundamentales de esa Constitución del 63? Era una constitución para el momento, dentro de la historia del país, extremadamente avanzada, sin precedentes. ¿Qué habíamos tenido? A lo sumo, constituciones puramente liberales de garantías de división de poderes. Eso fueron las constituciones, por ejemplo, de Moca de 1858, la de 1865, pero eso eran constituciones puramente liberales. La constitución del 63 es una constitución de nuevo género, una constitución social, de garantías a la población en términos sociales. Por ejemplo, prohibición del latifundio. Ya eso son medidas revolucionarias. Era extirpar el binomio latifundio-minifundio, que era la base de las relaciones sociales en el campo. Participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, es decir, eso ya aseguraba un mínimo de calidad de vida de la masa trabajadora. Por ejemplo, prohibición de los monopolios, no podía haber monopolio, prohibición de la propiedad de la tierra por empresas extranjeras. Es decir, es un paquete social de beneficios a la población, aparte de las garantías de una ciudadanía, digamos, moderna en todo el sentido de la palabra. En aquel momento, medidas de ese género eran intolerables para los grupos de poder que estaban acostumbrados a la autocracia de Trujillo. Ellos se opusieron a Trujillo al final, pero en realidad ellos querían seguir un orden autoritario en beneficio de ellos, como fue el que implantaron precisamente después del golpe de Estado, el triunvirato, un régimen inepto, corrupto e ilegal. Profesor, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que marca? Uno reconoce, usted me corrige por favor, en el año 59, cuando la Revolución Cubana entraron justamente desde el monte y fueron captando toda la simpatía de los campesinos. ¿Por qué en la República Dominicana este proceso de abril solo se da citadino en Santo Domingo? ¿Por qué no se hizo esa parte del ejercicio que había que hacer y un poco en Santiago? Un poquito en Santiago. Entonces, ¿por qué no se da ese proceso cuando teníamos como ejemplo justamente el año 59 para haber un poquito mejorado nuestra participación en esta gesta de abril? Sí, mire, esa es una pregunta fundamental,
que atiende a una de las razones por las cuales finalmente la revolución pudo ser derrotada, no solamente por la presencia de las tropas de Estados Unidos, sino a la larga, porque eso se legalizó en elecciones, es decir, el proceso termina en un acto institucional que es un reglamento provisional, un gobierno provisional que llama elecciones. Esas elecciones fueron ganadas por Joaquín Balaguer. Hubo coacción, hubo fraude, todo lo que se quiera, pero Balaguer ganó esas elecciones. ¿Por qué ganó? Porque tenía el campo a su favor. Ese es el secreto del asunto. La Revolución de Abril fue un movimiento urbano y dentro de lo urbano circunscrito fundamentalmente a Santo Domingo porque no se produjo la suficiente movilización popular en otras ciudades, ni una toma de partido en realidad sincera de parte de las guarniciones. Entonces, bueno, sí, en algunos momentos hubo atisbos de que las guarniciones iban a entregar las armas a la población. Eso se produjo, por ejemplo, en Santiago y Las Romanas. Pero finalmente, por la presión del gobierno de Estados Unidos, porque fue así que sucedió, los jefes de esas guarniciones no se atrevieron. Grandes movilizaciones populares en esas ciudades y varias otras más, Barahona, San Francisco, sí. O sea, pudo haber sido un movimiento nacional, pero no dio tiempo, no se permitió, se quedó circunscrito a Santo Domingo y con la intervención militar aislado, y lo primero que hacen los norteamericanos es dividir la ciudad en dos, En dos. dos mitades. La parte central de la ciudad, o sea, el centro histórico colonial, Villa Francisca, parte de Villa Francisca, parte de San Carlos, parte de Gascue, la parte céntrica de la ciudad queda totalmente rodeada del río Sama a la avenida Pasteur aproximadamente, donde ya se sitúan las tropas norteamericanas. Y el norte, donde había menos unidades constitucionalistas, es atacado 15 días después, ya por un CEFA, Centro de Estudio de las Fuerzas Armadas, reorganizado con walkie-talkie, con tanques de guerra proveídos por los norteamericanos, con asesoría directa de los asesores de norteamericanos. O sea, quienes dirigieron lo llamado Operación Limpieza fueron los propios norteamericanos. Lo que pasa es que, bueno, no querían aparecer, pero eso era de voz popular y bien conocido. De eso fueron testigos incluso los combatientes de la zona norte en esa segunda mitad de mayo. Y bueno, la revolución quedó imposibilitada de triunfar. Tuvo que negociarse y aceptarse las condiciones de Estados Unidos, que ya su plan, su decisión, tomada desde muy pronto por asesores del presidente Lyndon Johnson, fue reponer a Joaquín Balaguer como presidente. ¿Por qué? Porque aseguraba la unidad de las Fuerzas Armadas por dársele primacía al sector trujillista de las Fuerzas Armadas. Finalmente, fíjense, las Fuerzas Armadas se habían dividido entre este sector democrático, que fue el actor de la Revolución de Abril, pero una parte que en realidad seguía siendo autoritaria y partidaria de Trujillo. Entonces, era una decisión que tenía esas implicaciones. Y hoy día, profesor, ¿ha cambiado algo esa estructura o seguimos siendo como medio trujillistas? Medios. No, ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado algo? Sí, ha cambiado. Y yo diría que mucho, porque finalmente, fíjense, Balaguer implantó una semidictadura basada en el militarismo. Los que tenían mayor poder en los llamados 12 años eran los militares. Los militares que él dividía, él los ponía a pelear entre ellos en grupos, sobre todo los clanes dirigidos por el general Nivar Seijas y el general Pérez y Pérez, para él reinar en medio, pero la base del poder era militar, era un régimen basado en elecciones falsas, es decir, fraudes electorales. Pero entonces ahí se produce una oposición popular
que nunca pudo ser aplastada, no se planteaba ahí, entonces, y era parte del diseño de ese régimen, permitir ciertos márgenes de libertades. Era un régimen que mataba, se asesinaba, pero en una forma programada, limitada, controlada, de manera que se jugaba entre represión, falta de libertades y aperturas de ciertas libertades. Entonces llegó un momento que ese régimen se fue agotando y fue perdiendo partes de sus bases de sustentación, que era el capital nativo. Porque los norteamericanos obligaron a toda la clase burguesa del país a unificarse alrededor de Balaguer. Es decir, eso fue una orden. Este es el hombre del momento. Pero ya en los años 70 finales, eso empezó a cambiar. La oposición popular fue constante, el país se fue urbanizando, porque claro, hay un éxito económico de avance de la urbanización, de la industrialización, o sea, Balaguer promovió el capitalismo y tuvo éxitos económicos, pero esos éxitos tenían contrapartidas sociales, que era la gestación de una clase media que deseaba una democracia. En la propia burguesía se gestó ese deseo ya de una apertura democrática, y en Estados Unidos llegó el presidente Jimmy Carter, que quería contraponerse a la Unión Soviética sobre la base de los derechos humanos. El presidente más honesto que ha tenido Estados Unidos, en la época que yo conozco, el único verdaderamente honesto, digno de un respeto, a mi juicio, es una consideración muy personal. Entonces Carter actuó a favor de la democracia y se impidió por presiones de Estados Unidos, entre otras, que se cometiera un nuevo fraude electoral, porque en el 66 Balaguer ganó, Ganó vamos a legal. estar claros. No. Sí, él le ganó, pero ganó con coacción y fraude, las dos cosas. En el 70 no ganó. Ya Balaguer en el 70 hubiera perdido las elecciones. Esa es mi consideración. No se puede probar porque él impidió a base de represión que la oposición asistiera, que el PRD asistiera. En el 74 lo mismo, tiró un grupo de militares con pañuelos rojos en los fusiles. Es decir, era una locura. Se llegaba al absurdo. Entonces impidió que el Acuerdo de Santiago, dirigido por el PRD, asistiera a las elecciones. Es decir, eran fraudes electorales. Pero en el 78 no sucedió lo mismo, y ahí ya se puso en claro que Balaguer había perdido la mayoría de la población campesina, porque el país estaba ya dejando de ser un país campesino. Ese era el punto. Ya la clase media urbana y los trabajadores urbanos no querían a Balaguer. Y en el 78, entonces, no solamente hay un cambio de gobierno de que sale Balaguer, es un cambio de sistema político. Se entra a una transición democrática. Yo no digo que se implantara una democracia como existe hoy día, pero ya hay un cambio importante con los 8 años del PRD en el poder. E incluso el Balaguer que regresa en 1986 por las inconsecuencias del PRD, porque eso fue una tragedia, que Balaguer fue reivindicado históricamente y ganó en el 86. Si no ganó, fue por pocos votos, por unos votos observados. Eso es un tema todavía de debate histórico, hasta qué punto Balaguer ganó o no ganó. Pero fueron 40.000 votos observados que no se contaron, pero bueno, él sacó muchos votos. Y el PLD ya empezó a subir también, el PRD empezó a desgastarse. Pero ese Balaguer de 1986 no era el Balaguer de 1966, era otra cosa, porque ya Balaguer ahí decidió atenerse a las reglas democráticas. Ya no había esa centralización en el Ejecutivo, no había represión, por el contrario, Balaguer se ufanaba de respetar las libertades públicas, etcétera. O sea, vino ya el inicio de la democracia que tenemos hoy, que yo pienso que además es una ganancia, con independencia de todas las deficiencias que pueda haber en materia social. Profesor, ¿cree que la República Dominicana ha valorado en su justa dimensión la Revolución de Abril
y la consecuente democracia que se respira hoy en República Dominicana? Yo creo que sí, por lo menos formalmente. La avenida del Puerto se llama Camaño. Hay una avenida que se llame Pérez y Pérez, o Neinibar, o Pero hay muchas que se llaman Joaquín o Balaguer. Dona Ríos. Pues Joaquín Balaguer sí, porque Balaguer fue declarado por los tres partidos el padre de la democracia. Una barbaridad. Todo el mundo entre comillas, el sistema político. El PRD, el PLD y el Partido Reformista lo proclamaron padre de la democracia. Una barbaridad, pero bueno, eso era parte de la lógica de compromisos que hubo. Pero eso es otra cosa, que Balaguer haya sido reconocido. Lo que hay, el reconocimiento indudable, indiscutible, es la prosperidad de los jefes de la Revolución de Abril y de la acción, digamos, legítima de la población. Eso no lo discute nadie, nadie se atreve a decirlo públicamente. Mucha gente lo pensará, gente de derecha, pero eso no está en discusión. Profesor, tratando de tirar sombra del 65 al 2022, en estos instantes nosotros nos encontramos que hay una serie de huelgas en Santiago y han habido una serie de movimientos que son una repetición de algo que ha pasado anteriormente. Pero aparentemente nosotros nos encontramos en un punto de inflación en términos de la viabilidad del sistema económico de la República Dominicana. ¿Usted cree que es posible, bajo las circunstancias que se están dando cuenta, el cambio en el ambiente internacional con el resurgimiento de China y todas esas cosas, una repetición de una revolución en la República Dominicana en estos instantes? No, yo creo que no. Eso no está planteado ahora mismo. Yo sigo siendo un socialista, pero bueno, hay que ser realista. En el pueblo dominicano no hay el planteamiento de un cambio revolucionario hoy día. Eso no está planteado. La mayoría del pueblo dominicano hoy día cree en el sistema democrático capitalista. O sea, se buscan alternativas dentro del sistema. Usted hablaba y hacía el señalamiento de cuando volvió en el año de 1986 al poder Joaquín Balaguer, por negligencia, por ineficacia, por lo que fuese en ese momento de la gestión en ese momento. Ahora bien, la pregunta, ¿usted visualiza que el PLD pueda volver para el año 2024 como se está manejando el gobierno actual del licenciado Luis Abinader? No lo sé. No, yo no sigo las encuestas. Yo lo que puedo decir es lo siguiente: el licenciado Abinader, y no es porque yo sea un funcionario del Estado, pero yo tengo que ser justo, es un hombre honesto, un hombre de buenas intenciones. Yo no estoy descalificando a nadie, yo tengo excelentes relaciones personales con otros líderes políticos, en primer lugar a Leonel Fernández, a quien le debo el apoyo que dio a la refundación del Archivo General de la Nación, y tenemos relaciones personales excelentes. Yo tengo relaciones excelentes también con otros dirigentes políticos del país, de izquierda o de derecha. Es el caso de Hipólito Mejía, mi amigo también. Es decir, ya esos son circunstancias personales, pero yo, claro, juzgo como historiador y yo tengo la capacidad de tener independencia porque yo lo solicité en el momento que yo acepté ser funcionario del Estado, que como intelectual yo dijera lo que quería. Yo debo decir que por lo menos Abinader es un hombre de buenas intenciones. Él es un conservador, claro está, pero es un hombre de buenas intenciones que en algunas cosas por lo menos lo está haciendo bien. La gestión del COVID la hizo bien. Tiene una dificultad grande. Esta economía ha sido impactada fuertemente por el COVID y ahora lo está haciendo por el problema de los precios. Posiblemente es el origen, y digo posiblemente porque no estoy enterado suficientemente del cierto nivel de descontento. Ahora, no descarto que él pueda volver porque también hay un nivel de eficiencia. Es decir, yo no digo de excelencia, porque fíjense, el Estado dominicano ya no es Abinader o Leonel Fernández o Hipólito Mejía o cualquier otro. Es el Estado dominicano que tiene fundamentos que deben ser transformados.
por vía democrática. Eso es lo que yo entiendo que procede en el país. Hay deficiencias enormes. El país ha tenido, y no de ahora, éxitos económicos desde los años 90. Fíjense, durante la década de los 90, el país empezó a cambiar en términos cuantitativos. Ustedes lo saben igual que yo, porque ustedes están como dominicanos, residentes en Estados Unidos, ustedes están muy cerca de lo que pasa en el país. El país cambió, el país creció 8% promedio desde 1992 hasta 2000. Hubo una interrupción con la crisis bancaria y de nuevo vino una ola de crecimiento muy fuerte que se mantuvo hasta el COVID, prácticamente hasta el COVID. Es decir, el país se ha urbanizado, se ha modernizado, ha crecido la clase media, es otro país, no podemos perdernos y el criticismo propio de una persona de izquierda como yo tampoco puede obnubilar. Eso es una realidad. Ahora bien, persisten grandes males, grandes desigualdades sociales. Es decir, sigue habiendo una polarización donde la mayoría de la población es pobre. Y esa es una inequidad que tiene que ser corregida. Es decir, el país tiene agendas graves pendientes. Y ese es mi punto de vista. No es una crítica a nadie, a ningún partido, y menos al presidente de la República, a quien yo le debo fidelidad como funcionario público. Pero evidentemente hay una agenda obligada de cambios, grandes males. El estado moral de una porción considerable de la población, particularmente de jóvenes, es deplorable. Es decir, lo vemos en expresiones de antivalores y de anticultura, como es la llamada música urbana. Es un desastre lo que estamos viviendo. Esa es mi consideración. Entonces, bueno, tiene que haber un trabajo educativo profundo, tiene que mejorarse la educación. La educación dominicana, en medio de estos éxitos económicos, que ha sido el más exitoso el país en América Latina, con excepción de Panamá, pero después de Panamá somos el país más exitoso. Estamos en quinto lugar en nivel de ingreso per cápita de América Latina, señores. Era el país más pobre de América Latina hace 50 años. Y hoy día estamos entre los mejores. Es decir, eso son cosas que también hay que ver objetivamente, pero al mismo tiempo quedan deficiencias terribles. La educación dominicana es de las peores del mundo, no de América, del mundo. Eso es verdad. Es decir, es un desastre. Quedamos en los últimos renglones, en todos los estudios que se hacen, profesor. En el último. Matemáticas, en todo. Sí, o sea, aquí hay grandes males, señores, no hay que ocultarlos. Y lo que hay es que trabajarlos por las vías posibles. Por lo menos ese es mi planteamiento. Ese es mi planteamiento. Ahora, no hay fuerzas sociales autónomas hoy día que presionen de manera correcta y exitosa en pos de ese tipo de objetivos. Es parte también de la tragedia. Profesor, disculpa, Oscar, algunos sectores se han preguntado si es fortuito estas debilidades en el sistema educativo, sobre todo en el área de historia de la República Dominicana, o si podría ser dirigido políticamente por algunos intereses políticos. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que no quieren que sepamos la historia? Bueno, algunos sectores lo plantean de esa manera. Lo que está diciendo el profesor. Algunos sectores lo plantean de esa manera. Ya. Yo lo quiero poner de otra forma, profe. Yo no creo que sea dirigido. Yo creo que es parte de una indiferencia, de una deficiencia de la dirigencia política. No se ha dado la primacía a la educación que debe tener, no se ha dado la primacía a la equidad social, a la salud. Entre salud y educación, si se hace un trabajo serio y el país tiene los recursos para hacerlo, recursos materiales, hay dinero, en la educación hay el 4% del PIB, que hoy día son como 120,000 millones de pesos, estamos hablando de 2,000 millones de dólares, es decir, dinero hay, lo que hay es lo que falta todavía es la voluntad para acometer esas medidas de mejoría sustancial de las condiciones de vida del país y de las perspectivas generales del país, porque la base de una sociedad es el capital humano, como se dice, es la educación, es la formación de la gente, y en el país hay mucha deficiencia al respecto. Ahora, yo no creo que sea dirigido, yo creo que es una deficiencia del sistema.
Profe, vamos a tratar un poco de antropología histórica. Dos cosas. Primero, República Dominicana creo que es el único país en el mundo, o uno de los muy pocos países en el mundo, que ha tenido crecimiento económico alrededor del 10%, el 8 y pico, durante 20 años y no ha resuelto sus problemas sociales. O sea, el país no ha pasado a una economía de primer mundo. Y por otro lado, yo recuerdo un documento que publicó las Naciones Unidas en el 2005, donde decía que la principal causa del atraso de la República Dominicana es la indiferencia que tienen sus élites políticas y económicas sobre el destino del país. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las causas que nosotros tengamos una élite económica y política que muestra niveles de indiferencia al desarrollo nacional prácticamente no visto en otro país? Bueno, yo creo que la población no está organizada y no presiona. No hay agentes sociales suficientemente estructurados para ser un factor de presión sobre el sistema político. Yo creo que ahí está el fondo de la deficiencia. Y desde luego una transformación de las dirigencias políticas desde posiciones democráticas avanzadas, que fue la historia de tanto del PRD como del PLD, a posiciones sistémicas. O sea, convivir con las realidades y no plantearse su transformación de fondo. Eso no está planteado en la dirigencia política dominicana de ningún sector, ni siquiera en los que podríamos hablar hoy día de más avanzados en términos democráticos, que participan en el sistema político. Eso es lo que yo observo. Mi última pregunta, profe, porque ya me está... ¿Qué papel usted cree que podría jugar la diáspora, la comunidad dominicana en el exterior, en ese papel transformatorio que necesita la República Dominicana? Yo creo que juega y debe seguir jugando, y cada vez más, un papel, porque es una realidad de la comunidad dominicana. Estamos conversando entre New York y Santo Domingo. Es decir, eso es una realidad que además cada día más intensa, por razones lógicas del desarrollo de la vida internacional, no del país o de Estados Unidos, sino del mundo, porque es eso, estamos en un proceso rápido de cambios de los parámetros de las relaciones entre las partes del mundo. La República Dominicana es un país pequeño que tiene al lado a un país grande, que es Estados Unidos, donde tenemos una población de más de 1 millón de personas, ustedes todo eso lo saben mucho mejor que yo, donde hay una población flotante de dominicanos residentes en los Estados Unidos de 100,000 personas permanentemente, por lo menos antes del COVID era así. Es decir, es una relación muy intensa, donde las remesas de los dominicanos de Estados Unidos son uno de los fundamentos principales de la economía dominicana, donde se puede formar y se forma capital humano dominicano que no rompe con el país, que se mantiene en comunicación con el país, de manera que yo creo que una realidad sí, lo que tiene que ser es dirigida convenientemente para el bienestar de los dominicanos en los Estados Unidos, por una parte, lo que pueda hacerse desde aquí en ese sentido, en términos, por ejemplo, de cultura y de identidad, y de bienestar aquí, que la contribución y el interés de mantener las relaciones de parte de ustedes, los residentes de los Estados Unidos, con la patria, con la tierra nativa, tenga los efectos más productivos para todos, para el conjunto de los dominicanos de dentro y de Estados Unidos y de otros países. Sí, profesor, hablando justamente, tenía una pregunta un poquito parecida, pero en otro orden a la que le formuló el compañero Oscar, y es que justamente eso, cómo y su mensaje, luego va a Providencia, ¿cuál es el mensaje para los dominicanos en el exterior y sobre todo también para el Estado dominicano, para que garantice que los que estamos fuera continuemos trabajando y fortaleciendo los hechos históricos que acontecieron y que fortalecieron el proceso democrático en la República Dominicana? Y usted habla de los estudiantes que viven fuera, ¿no? Pero ahora bien, ¿cómo capta el Estado dominicano a estos estudiantes nuevos para hacerlos parte del proceso en la República Dominicana? Porque el problema es que no nos toman en cuenta, profesor.
Yo estoy de acuerdo que no se tome en cuenta. Yo creo con usted eso. Eso es una verdad indiscutible y eso debe cambiar, tiene que cambiar. Mire, por ejemplo, el hecho de que se le ofrezca oportunidad laboral a un joven formado en los Estados Unidos, imagínese un joven con un doctorado en una buena universidad de Estados Unidos, hoy en día son miles de jóvenes dominicanos en esa situación, se le abren las puertas aquí y yo estoy seguro que muchos van a responder, porque finalmente eso es algo muy valioso, no pierden la relación sentimental, pasional con el país. Entonces el país tiene que abrir las puertas al retorno, preparar condiciones para que la gente dominicana pueda retirarse si lo quiere en condiciones correctas, ventajosas incluso, porque es un derecho, ustedes son dominicanos y al país le conviene eso en todo sentido. Entonces estoy de acuerdo que ha habido deficiencia, una de las tantas, y eso debe corregirse. En lo inmediato, además de mecanismos de participación, de preparación de condiciones para los que quieran retornen o los que quieran colaborar a distancia colaboren, todo eso hay cosas que yo pienso que se pueden hacer, pero me focalizo en lo inmediato, en un elemento de la cultura. Tenemos que trabajar, a mi juicio eso es vital, el conocimiento de la historia y de la cultura dominicana entre los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Eso es una labor impostergable porque este país requiere, le conviene, debe ser así, además por la dignidad de ustedes, los que viven en los Estados Unidos, de mantenimiento de la identidad como dominicanos, que es un derecho y yo creo que debe ser parte de un compromiso. Entonces debe haber mecanismos de interacción cultural para que no se rompa el lazo, para que se produzca el constante encuentro, pero ya en un plano cultural superior con la comunidad de origen. Hablando de ese lazo, profesor, usted como director del Archivo General de la Nación, exacto, ¿cómo ha utilizado las nuevas herramientas tecnológicas para llegar al público, no solo al que está allá en República Dominicana, sino, como usted dice, a los dominicanos que están diseminados en otras partes del mundo? Mire, nosotros tenemos un sistema de transmisión de datos basado en la informática. Tenemos una plataforma en Internet donde hay colgadas cerca de 30 millones de imágenes. Es decir, pocos archivos del mundo tienen una plataforma tecnológica como esta. Hemos hecho un trabajo muy duro de digitalización de libros. Por ejemplo, tenemos una biblioteca digital de unos 9.000 libros. Una bibliografía básica, básica, no completa ni mucho menos, pero sí básica, de la cultura dominicana. Tenemos periódicos completos, tenemos de todo, música, tenemos videos, es decir, hay de todo, entrevistas. Déjenme darles el dato siguiente. De las 1.000 y pico de personas que entran a la página web del archivo diariamente, la mayoría son jóvenes estudiantes en los Estados Unidos. Mayoría, más del 50%. Yo no les puedo decir la cifra exacta, pero eso los compañeros de informática lo saben. Es decir, esa plataforma está siendo utilizada por la juventud estudiantil dominicana en los Estados Unidos, que es una gran cosa. Profe, ¿cómo nosotros desde aquí podemos ayudar allá? En forma particular al Archivo General de la Nación. Porque realmente el trabajo que usted está haciendo allá es admirable, encomiable. Muchas gracias. Bueno, ustedes propongan que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Toda colaboración que quieran dar, por favor, será bien recibida. Si quieren, pueden hacer algún reportaje sobre el archivo. Les vamos a prestar toda la colaboración. Eso sería muy interesante para que más personas de la comunidad dominicana en los Estados Unidos conozca los servicios culturales que brinda el archivo. Y no solamente culturales, por ejemplo, servicios de derechos personales. Por ejemplo, todo el que ha trabajado en el Estado puede tener su documentación que acredita sus derechos en el archivo, porque recibimos la transferencia de las oficinas.
Es decir, eso tiene múltiples posibilidades de uso, de manera que lo que ustedes consideren como iniciativa será bienvenida y esperamos corresponder y desde luego ya desde ahora les doy las gracias por ese interés. Les propongo un reportaje, que ustedes preparen un reportaje que los vamos a ayudar. Se puede hacer incluso a distancia sin que alguien de ustedes tenga que ir a las instalaciones del archivo. Ya es cosa de establecer la comunicación para que los compañeros del área de comunicaciones de la institución los ayuden a ese propósito. Por ejemplo, digo lo primero, para que precisamente se conozca más el tipo de servicio de información que podemos proporcionar, que proporcionamos en nuestros sistemas a la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Sí, sí, vamos a disponer para que la colega, la compañera Providencia Rossi pueda desplazarse allá a las instalaciones del Archivo General de la Nación para que hagamos un reportaje muy bonito en ese sentido, ¿no? Y que podamos compartirlo aquí, claro que sí, a la comunidad dominicana que radica en Estados Unidos. Sería ¿Puede ser tan pronto como la semana siguiente? Si Dios quiere, sí, si Dios quiere. Si el profesor está en esta disposición. Claro, y se quedan muchos temas en el tintero, aunque es un cliché, pero así es, pero nos gustaría siempre contar con su atinada participación en cuanto que podamos nosotros trabajar estos hechos históricos, porque la idea es que los dominicanos, dominicanas y dominicanas que estamos en el exterior podamos aprender la historia, viniendo sobre todo de una fuente como usted, que sabemos que la objetividad así como tal no está, pero de los objetivos profesionales con objetividad en ese sentido para el manejo de la historia, deposito mi confianza 100% en el profesor Roberto Casar. Muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes. Estoy a disposición y espero que entonces comencemos esa labor de difusión que ustedes ofrecen por medio de este reportaje. Otro tema, profesor, que nos gustaría también es justamente eso, hacer la valoración de los historiadores en la República Dominicana, pero ese va a ser tema para otro programa, porque usted sabe que, ¿verdad? A veces el tiempo es el implacable aquí en estos medios. Muy bien, un gusto. Gracias. Entonces. Sí, gracias al profesor Roberto Casar, que nos ha dispensado todo este tiempo en este espacio Levántate New York, y el compromiso es justamente para que sigamos con el profesor, guiados por el profesor Casar, debatiendo y conociendo estos temas que tanto importan a los dominicanos que estamos en el exterior y también a los dominicanos que están allá en la República Dominicana, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y las distintas redes sociales. Gracias, profesor, por habernos dispensado este tiempo.